Bueno, pues aquí tenemos el gusto de tener a Juan Alberto Cedillo de paso en México, en la Ciudad de México. Es periodista, escritor y autor de una trilogía de libros que habla de la presencia de los nazis en México. Es colaborador de EFE, Proceso y con mucho honor de Enlace Judío. Y Mucho gusto es para mí. considerado como el mayor especialista en México sobre el tema de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues sí, porque desgraciadamente hay pocos. Soy de los, de los principales especialistas porque hay muy pocos. Yo creo Porque que hay la muy mejor, pocos. la mejor especialista es la doctora Goggman, Alicia Goggman. Muy Pero por desgracia, habemos muy poquitos que se han dedicado a investigar este tema, porque en México la mayor investigación de la historia reciente se ha centrado en la Revolución Mexicana. Juan Alberto, ayer sucedió un hecho que estremeció a México y al mundo al ocurrir un ataque a tiros en Teotihuacán, uno de los sitios más visitados del país, y ha trascendido hasta el momento que el agresor, un joven mexicano de 28 años, admiraba a Hitler en sus redes sociales. Incluso se habla de la coincidencia de la fecha del día de ayer con el cumpleaños de Hitler y la masacre de Columbine. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al darse a conocer estos datos siendo tú un especialista sobre el nazismo? Pues mira, es un poco sorpresa y a la vez confirmación de varios procesos que están cocinándose, ¿no? Desgraciadamente, en los últimos años está creciendo, digamos, un neonazismo con diversas raíces, y desgraciadamente en México, que sería un país que se considerara, pues, por la raza, que no tendría que tener una ideología nazi, ahí está creciendo un buen número de grupos, redes sociales, con este neonazismo, ¿no? Desgraciadamente lo que uno percibe, como en el sentido de que estás estudiando y viendo todo esto, ves que está creciendo un discurso de odio a nivel internacional, alentado por diversos sectores, incluso que no tienen que ver por el poder, pero desde el poder. Personajes como digamos populistas, el mismo Trump en cierto sentido, y muchos están alentando que el discurso de odio crezca en muchos sentidos. Y este discurso de odio, desgraciadamente, tiene como uno de los principales blancos al pueblo judío. ¿Cómo consideras que este discurso de odio se refleja en el contexto de esta guerra en curso entre Irán, por un lado, y Estados Unidos e Israel por el otro? Desgraciadamente, las redes sociales se han convertido en el mayor difusor de los discursos de odio, ¿no? Y desgraciadamente también las redes sociales, el 95% de la información que circula ahí son noticias manipuladas, noticias falsas, todo tipo de mentiras y sobre todo una desinformación basado en mitos y todo eso, ¿no? Por ejemplo, lo que ha alentado el mayor discurso de odio contra el pueblo judío, sin duda, la guerra de Gaza, ¿no? Lo del 7 de octubre simplemente ni lo registran. Tampoco registran que existe una intención de genocidio contra Israel desde años atrás, porque Hamas y los palestinos que lo apoyan están constantemente mandando misiles en contra del pueblo israelí. El hecho que no le peguen porque está el domo de acero no significa que haya un interés de eliminar a los judíos, ¿sí? Es decir, hay una odio, aunque ellos puedan cruzar a Israel, nadie les va a hacer nada, pero un judío no puede cruzar a Gaza, ¿no? Y entonces esta agresión permanente de Hamas en contra de Israel no se considera como un asunto de discurso odio, pero después ya cuando viene una respuesta de Israel a esto, entonces sí viene la supuesta genocidio, el supuesto interés de eliminar a los palestinos, pero ese discurso de odio se alimenta con una cantidad inmensa de desinformación, ¿no? Por ejemplo, cada misil que lance Israel va a matar niños, ¿sí? Como el primer misil que se lanzó contra Irán, mataron niños. Es decir, nadie puede confirmar si es cierto.
porque la información lo controlan ellos y esa es la fuente que alimenta este discurso de odio. Tanta información y tanta noticia manipulada. Que hay intereses muy importantes en difundirla. Por ejemplo, Putin tiene esos intereses y sus hackers trabajan en ese sentido. ¿Qué tan antisemita es este discurso de odio y qué peligro representa para los judíos Yo creo que en México? Yo creo que de los discursos de odio que hay en este momento, digamos que más del 60% es contra Israel. Y sí representa un peligro porque desgraciadamente ha aprendido por todos los sentidos. Hay pues, los peligros que puede haber en la universidad cuando un estudiante israelí es atacado, cuando en diversos sectores de la sociedad ese discurso de odio que está aprendiendo se expresa contra una persona que sea judía, con Sí, sacaron agresiones. de la clase de una conferencia a Margot Glantz y a Diego Holstein, que es un norteamericano que estudió en una universidad israelí, y pues los corrieron. A mí me atacan en sentido de que creen que lo estoy defendiendo. Si lo estás defendiendo, cuando utilizas el rigor para darle información, porque el rigor elimina las visiones simplistas. Si tú tienes rigor, como por ejemplo decirle, mira, pues es que el 7 de octubre ocurrió así y tú no protestaste por el 7 de octubre. Ellos llegaron con la actitud de masacrar a quien se encontrara. Y entonces, sí, pero si masacras, perdón, si consideras genocidio esto, entonces si tomas una posición simplemente rigurosa, te conviertes en defensor del pueblo judío y por lo tanto tú eres el enemigo de los que tienen ese discurso de Sí, odio. eso se ha dado mucho. La judeofobia a veces une a la ultraderecha y a la extrema izquierda. ¿Vemos este caso en México? Sí, sí, tienen una judeofobia, tienen una campaña contra el pueblo de Israel y en general contra los judíos por, por este discurso que ha aprendido por la guerra de Gaza, ¿no? Como si se maneja simplistamente, por ejemplo, las palabras pesan y ahora cualquiera puede decir es que están cometiendo un genocidio, ¿no? Entonces, decir Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo israelí es un discurso de la izquierda. ¿Y cómo se une ahí la La ultraderecha? ultraderecha trae desde tiempo atrás este antisemitismo. Es decir, el antisemitismo, hay un antisemitismo histórico que prenden en ciertos círculos del poder y círculos de la derecha, ¿no? Y entonces este discurso alimenta desde otros ángulos, desde otro poder, toda la campaña consciente antijudía al estilo de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Esta versión de que los judíos controlan todo, porque ellos están en el poder, la derecha que está en el poder, podría decir es que pues son los banqueros, y esa visión que tiene una larga historia de ataque en contra del pueblo judío. Pero la gente se une. ¿Crees Digamos que la que, gente? digamos que se une en la práctica, no que haya una conspiración para unirse, digámoslo así, sino que esos discursos ellos coinciden y empiezan a provocar que se haga una pinza entre dos fuerzas para alentar pues una visión simplista, ¿no? ¿Existe una ultraderecha militante en México actualmente por la que debamos de prender las alarmas? ¿Cuál es su ideología y cuáles son sus objetivos? Mira, desgraciadamente en México se habla mucho de la ultraderecha, pero se confunde. Hay dos tipos de ultraderecha hay una que sí debemos de temer, pero hay otra derecha que se ha confundido históricamente, ¿no? Por ejemplo, la derecha y lo que le llaman la ultraderecha tradicionalmente en México está muy asociada a la iglesia católica, Ujú. al PAN, al conservadurismo y a muchas visiones así de ese tipo. Esa sería la derecha tradicional, conservadora, religiosa, pero la ultraderecha que no conocemos, que se manifestó precisamente en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y la ultraderecha tiene que ver más con una visión hacendaria del México terrateniente, del México militar, de estos hacendados y estos tipos que consideran ahorita a los enemigos, a los judíos como enemigos, como también consideran a los enemigos como enemigos a los homosexuales
y a muchas de las tendencias que ellos consideran que esa es una depravación, ¿no? Entonces, esa ultraderecha es más pequeña, es más poco estudiada en México. En realidad, nos hemos centrado en querer ver al panismo como la ultraderecha, que es simplemente una gente conservadora que históricamente está asociada a la iglesia. No, sí, hay que temer una ultraderecha que está creciendo, que sí está soterrada, que es más difícil de identificar, más difícil de investigar, pero que sí es la derecha que hay que temer, que tiene también precisamente este discurso que expresó Nicolás, perdón, el de los Dorados de Villa, que sacó estos panfletos de muerte a los judíos, que hizo el eco del discurso de Hitler en México durante la Segunda Guerra Mundial. Y también estos ultraderecha que tenían esta concepción de la eugenesia. En México se habló mucho de la eugenesia como la defensa de la raza, ¿no? Y acabar con las razas inferiores, los alcohólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa de ultraderecha es más poco estudiada y poco difundida, no tiene que ver con este panismo, son más, te digo, es una tradición con los militares y con hacendados rurales del México del pasado. ¿Y sigue habiendo Sí, esta claro, claro, Ah, claro. todavía sigue viva? Sí, 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 claro, claro. Pero más pequeña y más focalizada, ¿no? Anteriormente hemos visto conciertos de neonazis, un caso judicial en la Suprema Corte por un tatuaje nazi e incluso una boda de temática nazi en la zona metropolitana de México. Pero esto ahora parece haber ido al punto de cobrar víctimas mortales. ¿Es esto una evolución peligrosa de este fenómeno? Mira, sí es un doble, no es una respuesta sencilla eso. Porque, por ejemplo, hace tiempo atrás, un amigo que está periodista, que escribe por Holanda, él es del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, y fue a comer unos tacos en un puesto callejero, ¿no? ¿Dónde Aquí en la Ciudad de México. Aquí, ajá. Y entonces el taquero tenía un dibujo de Hitler haciendo tacos. No sé, poniendo tacos. Hace cuenta con lo inmenso, ¿no? Y como yo soy, se supone que especialista en ese tema, pues me llamó para entrevistar. Ajá. ¿Qué opinaba de esto? Pues que, porque en Europa, que hubieran puesto a Hitler como un taquero haciendo, pues hubiera sido un escándalo. Y en México más bien era una anécdota, ¿sí? Y entonces tenemos dos cosas. Tenemos esta boda nazi, tenemos este taquero, tenemos mucha gente que en realidad no entiende la dimensión, porque nosotros no sufrimos la guerra, porque nosotros ni siquiera conocemos el Holocausto bien, lo conocemos por películas. Y entonces la población mexicana se podría considerar que tiene una visión ingenua. Por eso también hay muchos simpatizantes de Hitler, ¿sí? Que han leído cosas muy simplistas y que no son peligrosos porque no entienden. Sin embargo, hay otra corriente que sí es peligrosa porque sí asume la ideología nazi como algo que se tiene que llevar en la práctica. ¿Y cómo lo lleva a la práctica? Pues con las agresiones, con la organización, están creciendo. Es decir, por ejemplo, sí ha habido agresiones neonazis en el pasado reciente de grupos neonazis que golpean homosexuales, grupos, no duraría ahorita que salieran por ahí alguien que quiera golpear a un judío si lo ve en la calle. ¿Es posible que este fenómeno de tiradores como el de Teotihuacán incremente en México? Sí, sí, porque no dejemos pasar que aunque son hechos aislados, empiezan a crecer. Tenemos, en México siempre se había tenido la idea de que no teníamos, em, digamos, criminales seriales, por decir algo, ¿no? Recordemos que hace no mucho tiempo hubo un tirador en el metro que sacó la pistola y empezó a disparar contra la población. Y en las escuelas, en 2 escuelas en México recientemente, niños han atacado a sus compañeros y han sacado armas, ¿no? Algo que en México era muy poco común y en los Estados Unidos es más común, ¿no? Quizás por la difusión de las armas tan fácilmente, ¿no? Pero México eso se empieza a ver más seguido, como estos ¿Y casos. eso porque copian a Estados Unidos? ¿O Sí, copian pero lo ven? también tenemos una nueva generación que tiene una desorientación en muchos sentidos, ¿no? Una tradición normal de la familia mexicana es que como familia se agrupaba, tenía cierta cultura,
la familia era más unida y desde hace tiempo los padres ya no educan a sus hijos como anteriormente. Entonces tenemos una especie de cambios de paradigma cultural que pesan en la formación y que ya no solamente la familia, sino empieza a ser las redes sociales, empiezan a jugar un papel fundamental en la conformación de la educación de los niños. ¿Tú dices que toda esta campaña viene de Rusia? Hay un interés de Rusia en difundir las fake news contra Israel, ¿Cuál es ese? el odio antisemita. Ah, ¿Sí? de Pues, plano. sí, así es. Entonces ellos van a difundir, por ejemplo, este número de que Israel ha matado 50,000 niños. Jamás dice que han muerto 60,000 y hay un logo del UNESCO donde dice son 50,000 niños muertos. Es decir, de los totales, la mayoría son niños, ¿no? Entonces el asunto es que precisamente cuando el discurso de odio se quiere prender, precisamente hay dos maneras de decir que te vuelves el logro, ¿no? Atacas hospitales y matas niños. Y Israel está atacando hospitales y matando niños todo el tiempo. Eso es lo que dicen. Y ahorita ha habido incluso banners que dicen si ves a un sionista, denúncialo y cosas por el estilo. Fíjate que uno de los problemas más graves en ese sentido es que ni siquiera entienden que es sionista, pero lo asocias como, es malo. Pero lo asocias con judío, Sí, claro, con judío malo. Sí, con judío malo, sí, sí. sí. ¿Qué hace falta en México para erradicar hasta la raíz las muestras de simpatía al nazismo? Fíjate que eso de regar hasta la raíz es sumamente difícil. Es como decir que ya la gente no va a fumar, no va a hacer. No, desgraciadamente el problema fundamental es lo que te comentaba. Tenemos una deficiencia del conocimiento histórico, del conocimiento de profundidad de las cosas. Todo en México es muy superficial cuando se trata de historia de Israel, de Europa, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Y creo que la principal antídoto sería eso, precisamente una información mucho más rigurosa, que desde muchos ángulos, desde diversos sectores de la sociedad, se difundiera pues cosas como han sido realmente. Por ejemplo, ¿quién mejor que tú conoces que dice en la campaña en México, los judíos llegaron a quitarle la tierra a los palestinos cuando llegaron? Ujú, Palestinas de los palestinos y ahorita, por ejemplo, en la Semana Santa, pues dicen Cristo era palestino. ujú, Sí, ujú. sí. Pues las películas de 5 nos han enseñado que se llamaba Judea, ¿no? Que esa tierra era Judea, que en el año 135 hubo una última rebelión del pueblo judío contra el pueblo romano, que el emperador romano le cambió el pueblo a Palestina, perdón, el nombre a Judea por Palestina, y que Palestina quiere decir tierra de filisteos, Ujú. porque le estaba dando el nombre a la otra raza que vivía ahí con los judíos, que no eran árabes, eran indoeuropeos, y por eso se llama Palestina, como una manera de borrar toda la historia de los judíos en esa región. Entonces, y que los árabes llegaron hasta el siglo VII. Tener cierta información de que Palestina no se llama Palestina porque ahí estaban los palestinos implica que se vea que no es las cosas como se quieren presentar en la actualidad, ¿no? Pero eso solamente lo conoces como especialista y no se difunde hacia la población. Ese sería un antídoto de contar bien las cosas, pero desgraciadamente pues no veo quién lo puede hacer.